Bienvenidas y bienvenidos al Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines. Bueno, en esta oportunidad nos van a acompañar la doctora Analía Soria Rumbeó. Ella es neuróloga de planta, de staff del Hospital Padilla, es especialista en cefaleas y en algias craneales. Y también nos acompaña la doctora Sofía Castillo Cairuz. Ella es especialista en neurología, integra el equipo de planta del Hospital Avellaneda. También pertenece al equipo del Departamento de Neurología y Neurociencia de la Clínica Mayo, donde forma parte de la unidad de stroke, dirige la unidad de cefalea y también está a cargo, del tratamiento de las especialidades de las cefaleas y los dolores craneales, ¿no? Así que bienvenidas, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, ahora vamos a hablar de un problema neurológico muy común, muy frecuente, que es la migraña, ¿no? Así que bueno, esta invitación era para ustedes, para que nos comenten un poco al público en general y que charlemos un poco sobre la migraña, ¿no? Bien. Así que bueno, ¿qué es y qué no es la migraña? Bien, la migraña es un dolor de cabeza, es una cefalea primaria que tiene una gran afección y una gran prevalencia mundial. La OMS publicó en marzo de este año de 2024 que se estima la prevalencia mundial en un 50% de al menos una cefalea al año, y de ese 50% el 33% son migrañas, o sea que es bien significativo. Entonces es un problema muy común, muy frecuente, afecta a todas las edades, todas las etnias, y además es una enfermedad que es crónica y es discapacitante. Entonces se miden los años perdidos por discapacidad. En Argentina hay un estudio donde es la sexta causa de años perdidos por discapacidad, al igual que el nivel mundial. Así que es muy importante la consulta temprana para evitar todas estas complicaciones. Si bien dice Sofi que la migraña es una cefalea primaria, ¿no? O sea, ¿a qué nosotros decimos cefalea primaria? Hablamos principalmente cuando tenemos una cefalea que no tiene una causa aparente, ¿sí? Eso hablamos de primaria, comparte la clasificación de la ICH, que es donde nosotros estudiamos, junto con la cefalea tensional, junto con las cefaleas trigeminos autonómicas, y tienen criterios diagnósticos que son bastante claros. Pero lo que yo siempre intento cuando yo explico, por ejemplo, a mis pacientes qué es la migraña es una enfermedad en sí, en donde el síntoma primordial es el dolor de cabeza y hay otros síntomas más. Alteraciones límbicas, emocionales, alteraciones, a nivel, fotofobia, sonofobia, que forman parte de lo que son los criterios diagnósticos, y como bien dice Sofía, altera muchísimo lo que es la calidad de vida de la persona, porque provoca una discapacidad severa. Tercera causa de discapacidad en general, y se sabe que el 13% de la población mundial tiene migraña, ¿sí? El 7% de la población pediátrica, y obviamente si no se la trata de la forma oportuna, con especialistas, puede llegar a cronificarse y a disminuir y alterar la calidad de vida. Bien, o sea, tiene un impacto muy importante, y sobre todo... Claro, no es solamente el dolor. Exacto. O sea, no es solo un dolor. Bueno, lo que es interesante que afecta también a personas en una edad productiva, ¿no? Hay mucho impacto laboral. Exacto, tiene una afección menor en pacientes menores de 50 años, es el grupo etario más frecuente, con un pico de incidencia entre 25 y 39 años, más o menos, que es la... Pero como dije previamente, que también se inicia en población pediátrica, en 7% de los casos. Y algo también que es muy importante, la migraña, si bien es una enfermedad, prevalece el dolor de cabeza, que va a dar unas manifestaciones clínicas clásicas, pero la persona siempre tiene que estar genéticamente predispuesta. ¿Sí? Obviamente, porque no todo el mundo tiene dolor de cabeza, ¿sí? Se transmite, se sabe, en forma por eso genética. Siempre encontramos relaciones, ¿no? Relaciones. Se han descrito hasta 70 genes relacionados con la migraña, de canales iónicos, de respuesta inmune, o sea, son muy variados y podés tener... Bien, porque a veces pasa que muchas personas dicen, me duele la cabeza, y dicen, tengo migraña, ¿no? Y a veces, por ahí un dolor de cabeza, ¿qué es lo que tiene que tener la migraña para que sea
categorizada como migraña y no otro tipo de dolor de cabeza? Bueno, en general los criterios son clásicos. Es unilateral, pulsátil, ¿sí? Con sintomatología, por ejemplo, fotofobia, o sea que te da aversión de ver a la luz, por ejemplo, molesta la luz, molestan los sonidos, que sería sonofobia. Hay algunos pacientes que tienen osmofobia, o sea, directamente que los olores no lo pueden sentir, no lo pueden tolerar, y principalmente náuseas y vómitos, ¿sí? No todos llegan al vómito, inclusive hay pacientes que vomitan y les cede su cefalea, ¿no? Esas son las características. Tiene que durar entre 4 y 72 horas y puede estar precedida, de acuerdo a que, bueno, después vamos a hablar un poquito más sobre la de aura o no, ¿sí? Que es un aura, que no es un aura, ¿sí? Lo más común es una migraña sin aura, ¿sí? Pero también en la historia de vida del paciente migrañoso sin aura, alguna aura tiene, ¿sí? Alguna vez. Hasta un 40% del total pueden tener crisis. Bien, o sea, de 100 personas, 40 tienen aura, exactamente. No, sí, es una patología muy, muy frecuente, muy común, y también es una patología en la cual las personas que la padecen tienden también a utilizar mucho la automedicación, ¿no? Exactamente, son de venta libre, entonces cada vez que duele un analgésico y van subiendo en la escala analgésica y el dolor en vez de mejorar empeora. ¿Y qué es lo que sucede por eso? O sea, ¿por qué la persona primero dice, sí, primero me pasaba con un paracetamol, porque eso es lo común, luego ya con 2 paracetamol y no me pasaba nada, tuve que tomar otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que va...? Y empieza a haber una desregulación de los mecanismos del dolor, donde pierden eficacia, hay efecto rebote y cronifica la cefalea en realidad. Eso es muy importante porque las personas que la padecen es un dolor muy fuerte, digamos. Exactamente. Se la describe como... Son dolores que sienten que... Por ejemplo, muchos pacientes dicen, tengo miedo de que me está por dar una ACV y cosas así, ¿no? Se sienten que una arteria se está por romper, el mismo dolor que el palpitante. Lo cual también hace pensar, bueno, ¿cuáles serían los mecanismos por los cuales a uno se predisponen a las personas que tienen migraña de que se vaya cronificando y vaya yendo hacia una evolución cada vez más incontrolable? Sí, eso depende de cada paciente o no. Depende mucho. Sí. Uno que acaba de mencionar es el abuso de fármacos, que predispone mucho a la cronicidad. Y también tiene muchísimo que ver cuando no hay un buen tratamiento, ¿no? O sea, cuando hay como un tratamiento que quizá no ha sido bien adaptado, ya sea o por el médico o por el paciente. Y después tenemos otros factores, por ejemplo, uno siempre intenta no culparlo al factor emocional, al factor estresante en toda patología, pero en este caso tiene muchísimo que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver también la patología psiquiátrica o no que tenga la persona. Hablo más que nada también desde el punto de vista personal con mis pacientes, que quizá una migraña episódica, sabiendo por ejemplo que la migraña episódica es cuando duele la cabeza menos de 15 días al mes, y la crónica es más de 15 días al mes durante 3 meses seguidos, y que 8 tengan características de migraña. Esos pacientes a veces tienen una migraña episódica, no se tratan como corresponde, y el maltrato de la migraña episódica puede evolucionar tranquilamente a la cronicidad, ¿no? Y ahí la calidad de vida de la persona se altera muchísimo. Claro, bueno, eso es muy importante. Y a su vez todo dolor crónico influye en el estado anímico, predispone a crisis de pánico, ansiedad, incluso hasta trastornos depresivos. Claro. Entonces muy importante también por ese lado. Bien, y en la experiencia, ustedes que cuando están en el tratamiento de migraña, ¿en qué es lo que se fijan o qué es lo que miden para determinar no solamente el tratamiento, sino el curso del tratamiento, que si el tratamiento está siendo favorable, si es necesario cambiarlo, ¿no? ¿Qué son las herramientas que nosotros buscamos en la consulta, que analizamos en la consulta? Exacto. Sí, primero es todo lo que decía Analía, la anamnesis, ver las características, la frecuencia del dolor, poder llegar al diagnóstico de migraña. Y si es episódica,
muchas veces se puede hacer tratamiento de la crisis dolorosa y en algunos casos hay que intervenir de otras formas con tratamientos preventivos que van a buscar disminuir la frecuencia y la intensidad de la cefalea, de la migraña. No es necesariamente tiene que ser crónica, porque con un episodio al mes que te invalide ya es criterio suficiente como para empezar un tratamiento preventivo para que esa persona tenga una buena calidad de vida. Entonces es fundamental es la fundamental, consulta. exactamente. La consulta es fundamental y lo más importante es que la consulta, yo siempre menciono, sea una persona, un neurólogo clínico, o bien una persona que hace o se dedica directamente a este tipo de patología, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento y también para motivar a la persona para que se adhiera al tratamiento. El migrañoso es muy reacio de tratamiento. Muchos pacientes les cuesta asumir, primero, que tienen migraña, segundo, que tiene que tomar una medicación, por ejemplo, si elegimos un vía oral, ¿sí? Porque es recién estamos empezando un tratamiento. Ese sería un tratamiento preventivo. Exactamente. Un largo periodo de tiempo. Y también tienen poca tolerancia cuando hay una crisis fuerte, ¿sí? A empezar de abajo hacia arriba de forma escalonada, como indicamos la analgesia, ¿no? AINE común y después vamos ascendiendo hacia los triptanes, sumatriptán, aratriptán, que es lo que usamos cuando hay un ataque muy fuerte. Básicamente eso, digamos. A mí también me pasa algo muy similar con los pacientes a lo que vos decís, Analía, que vienen con el dolor ya incorporado como parte de su personalidad, su forma de ser. Entonces, muchas veces, incluso cuando estamos logrando los objetivos terapéuticos, el paciente todavía está reacio porque ya tiene toda su vida acomodada a la frecuencia, la intensidad de sus dolores. Entonces también hacen un duelo por esa parte para poder acomodarse a esta nueva situación de que no se sienten invalidados por el dolor. O sea, son pacientes muy complejos de abordar antes del tratamiento, durante el tratamiento y muchas veces para suspenderlos, porque el miedo de que me vuelve el dolor de cabeza intenso y tengo que cortar mis actividades. Así es, sí. Bien. ¿Y ustedes utilizan escalas? Nosotros utilizamos las escalas de discapacidad. Personalmente yo uso una escala al inicio del tratamiento y después a los 3 meses la repito para ver qué modificaciones tuvo el paciente. Nosotros usamos generalmente la... A ver, tenemos las escalas por ahí. Veamos la escala. A mí la que más me gusta es la Hit Size. Sí, es más fácil de aplicar. Es más fácil de aplicar, el paciente es rápida, la hacen de una forma rápida. Esa, la MSQ. Bueno, ahí esa es vamos compleja. A ver. Esa es en una escala de calidad de vida. A ver, podemos verla a la escala. Ahí estamos viéndola. ¿Esta escala cómo se llama? MSQ. Ajá. Pero esta es más que nada, es una escala de calidad de vida que es más o menos qué es lo que pierde el paciente, qué actividades sociales, familiares pierde el paciente como consecuencia de su migraña, ¿sí? Quizá esa no se la usa tanto, es una escala relativamente nueva, pero no mide tanto a nivel de discapacidad, sino más que nada lo que es calidad de vida, digamos, del paciente. Bien. Aparte hay que hacerla dentro del consultorio, las otras le podemos dar, son claro. 12 puntos, Sí, son es bastante 12 larga. puntos, es larga, es bastante larga. compleja, Las otras son mucho fáciles, más prácticas. Sí. La escala de Sí. HIT. Tenemos la otra, a ver, vamos a ver la otra escala. Acá tenés cuestionario de calidad de vida, acá te habla directamente. Siempre, todas lo que tienen en común es que analizan de 4 semanas hacia atrás. ¿Sí? Hacen de hoy a 4 semanas. Claro que es importante esto, ¿no? La calidad de vida, digamos, porque los pacientes con migraña tienen una mala calidad de vida, por así decirlo. Bien, vemos una que es HIT 6. La HIT 6, que es la más frecuente. Sí, está bien. Continuando en general, yo siempre digo, obviamente no lo que yo digo no es ley, digamos, pero yo que el tratamiento de un paciente en el consultorio o el análisis, el abordaje, es un combo, es un traje total, absolutamente a medida, total a medida.
uno ya va a analizar si el paciente va a ser adherente, no va a ser adherente, va a ser respondedor, no va a ser no respondedor, si vamos a terminar en medicaciones de alta generación, y también lo más importante, principalmente que lo vemos nosotras en el medio hospitalario, la parte económica, ¿no? Que después la analizaremos muy bien, porque tenemos pacientes con migraña refractaria, ¿sí? Llámese migraña refractaria, los no respondedores a 2 medicamentos de primera línea, incluida la toxina, por lo menos durante un periodo, ahí lo ponen como de 3 meses, pero se me hace que le damos más tiempo, ¿no? Sí, más tiempo. Necesitamos medicación nueva, ¿sí? Y que las obras sociales no la cubren y que económicamente son poco accesibles, ¿no? Bueno, esta escala de HIT, si quiere hable Sofi. Bueno, es para lo que estábamos hablando, ver la frecuencia o con qué frecuencia nos inhabilitó el dolor de cabeza en diferentes actividades, ya sean laborales, recreativas, en nuestra actividad de la vida diaria. Y de acuerdo a eso, según sea nunca, pocas veces, a veces, se calcula un puntaje para ver el grado de discapacidad. Pero mucho, o sea, esto es de las últimas 4 semanas, en cambio el MIDAS es muchos atrás, son 3 meses atrás. 3 meses atrás, exacto. Exactamente, y se lo cuenta en días, es mucho más fácil de realizar. Y acá, es la que nos piden las obras sociales, ¿no? Para hacer el tratamiento. Perdón, Sofi, en la escala de HIT uno analiza, por ejemplo, discapacidad leve, moderado, severa, de acuerdo al puntaje, porque obviamente nunca, por ejemplo, siempre tiene 13 puntos. Imagínate, son 6 preguntas que digan 13, más de 60, llegamos seguro. Claro. Ahí habla de discapacidad severa. Mayor de 60, discapacidad severa, entre 40 y 59, más o menos una discapacidad moderada, y bueno, y menos de ese es una discapacidad leve, ¿sí? Bien. Esa sería una entrevista estructurada que se hace al paciente en el consultorio para evaluar el impacto que tiene. Igualmente yo los mando a que lo hagan ellos en su casa, o en la sala de espera. En la sala de espera, cuando son pacientes bastante instruidos y uno los puede tranquilamente, no necesitan tanta guía nuestra. Y de acuerdo a eso vemos el impacto después, si mejora o no mejora esa escala a los 3 meses o a medida que va a consulta, porque hacemos consulta y control mes a mes, en donde la eficacia, eso es otra cosa que sí me gustaría decir, se puede medir de muchas formas, ¿no? O sea, no tan solo es disminución de frecuencia y de intensidad de dolor. Doy un ejemplo, a ver. Yo tenía una paciente migrañosa crónica que empezó con un tratamiento X, y mejoró la frecuencia y la intensidad de los dolores y tuvo días libres de dolor de cabeza. Después de un tiempo considerable de 4 meses, llega con dolor muchísimo más fuerte. Entonces dice, ¿qué pasó? Disminuyó la eficacia de mi tratamiento, ¿por qué yo tengo dolor de cabeza mucho más fuerte? Entonces cuando ella me dice, al analizar, uno que puede decir, sí, evidentemente puede ser que, o verlo de afuera, puede ser de que ella sí no esté respondiendo ya a este medicamento, pero no es así. Subjetivamente. Exactamente. La migrañosa crónica es una persona que tolera su dolor de cabeza, y el dolor de cabeza es crónico, continuo, ¿sí? Y se acostumbra y se adapta, y cuando tiene un día libre de dolor, es guau. O sea, es lo mejor que le puede pasar. ¿Y qué pasa o qué diferencia tiene con la migrañosa episódica? La migrañosa episódica es la que más falta trabajar, porque el dolor de cabeza es tan violento que la inhabilita al 100%. Entonces, ¿qué pasó con esta paciente? De ser migrañosa crónica, pasó a ser migrañosa episódica, y por ende la violencia del dolor fue tal que, aunque no parezca eficacia, tiene una eficacia, o el tratamiento que se le está haciendo es eficaz. Entonces en la consulta le decimos, wow, sí, seguimos igual con el tratamiento sigue siendo eficaz, pero ¿por qué si a mí me duele más la cabeza? Y bueno, y ahí, digamos, esta es la explicación de la... Ahí lo que se tiene que hacer en realidad es mejorar el tratamiento abortivo del dolor, no dejar que progrese, que tenga síntomas neurovegetativos, pero en realidad no se considera un fracaso. Exacto, porque como te digo, la migrañosa crónica, a ver, yo tengo pacientes migrañosas crónicas que son profesoras de la facultad, ingenieras agrónomas, que ellas
trabaja. No, yo funciono, doctora, me duele la cabeza, me he tomado un naratriptán, pero nada, me ha cedido parcialmente, pero he seguido. Y distinta es la otra, la episódica, que no. Claro, que tiene que estar acostada que todo tiene el que estar día con la luz acostada, apagada. apagando la luz, descompuesta, etcétera, etcétera. Yo lo que uso mucho, un recurso en el consultorio, es el diario de cefaleas. Para mí es muy importante porque muchas veces en la primera consulta no saben referir los días, la intensidad. Entonces, mes a mes, completando este diario del dolor, me sirve muchísimo para ver la eficacia. Pero esto que vos tenés y contás me parece muy importante porque no lo ves reflejado en el diario en realidad. Exactamente. No, pero además eso, en comprender que la migraña tiene una característica dinámica. Se va cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, va evolucionando a una forma más crónica, o de la forma crónica puede evolucionar a una forma episódica. Exactamente. Y de estas dos formas, tanto crónica como episódica, puede evolucionar a una forma mucho más complejas de tratar y graves para el paciente, que son las formas refractarias y las formas resistentes, ¿no? Exactamente. Entonces creo que por ahí esos conceptos sí están tan importantes que se lo conozcan y entiendan que las personas que tienen una condición, porque tener migraña, si está, no digo determinado por los genes, pero si hay una cierta relación genética, implica que uno va a tener una vida, ¿no? Acompañándose con este dolor. Ahora hay una cuestión que sí, por ahí también estaría lindo que nos aclaren, es en las situaciones especiales que aparece este dolor, porque hay personas, por ejemplo, que tienen su migraña y, por ejemplo, le dicen, bueno, quiero quedar embarazada, qué medicamentos puedo tomar, qué medicamentos no puedo tomar, y qué es lo que está sucediendo con la migraña una vez que queda embarazada, por ejemplo, que le calma el dolor, le disminuye, le empeora, los anticonceptivos, qué pasa con los anticonceptivos y en las personas con migrañas, no sé si más o menos en su experiencia. Sí, con respecto al embarazo, el embarazo sí es un problema para nosotros, los que hacemos dolor de cabeza o migraña. ¿Por qué? Porque los medicamentos que se usan, o que usamos directamente como primera línea, el topiramato, ¿sí? Es un antiepiléptico, antimigrañoso, también que tiene un efecto teratogénico, ¿sí? O sea, teratogénico, para los que nos escuchan, provoca malformación congénita, ¿sí? Lo ideal sería que la paciente no se embarace, y si hay que planificar un embarazo, habría que dejar de tomar ese medicamento. Pero ¿cuál es el problema también? Todos los medicamentos preventivos que nosotros usamos, ninguno está aprobado ni diseñado para una embarazada, ni siquiera en una fase de lactancia, ni siquiera la toxina botulínica, ¿no? Que yo tenía una paciente que era para Botox, para toxina, y se embarazó, no. Es como que no hay un nivel de evidencia que nosotros le podamos decir. Que podemos decir que es seguro para su... El que tiene evidencia B es los beta bloqueantes, el propranolol, el atenolol, que suelen funcionar en forma moderada, funcionan. Pero entonces en estas pacientes creo que vamos más por los hábitos de vida, la dieta, la actividad física, por las pautas no farmacológicas. Y en la lactancia ya la toxina sí tiene un nivel un poco más alto de evidencia, pero durante el embarazo no. Bueno, la verdad que muy... Siempre es riesgo-beneficio. Claro, sí, muy interesante, porque incluso esto han planteado en cuanto al abordaje de una persona con migraña, no solo es farmacológico, ¿no? Sino implica, digamos... Exactamente, no todo es medicación. No todo es medicación, es modificación de estilo de vida y también relajación. A tal punto que está comprobado que el yoga, la terapia cognitivo-conductual, junto con la medicación, y también intentar, difícil de hacer cuando estamos en una época de crisis de dolor, dejar un cerebro tranquilo, disminuye lo que sería el dolor de cabeza, ¿sí? Claro. Disminuye la crisis de dolor. Eso quiere decir menor estrés. Menor estrés, exacto. Además, si el paciente tiene un gatillante claro, es importante que lo deje de hacer eso que le gatilla la migraña, porque muchas veces o el chocolate o ciertos alimentos o el queso, y te dicen yo no voy a dejar de, o no voy a cambiar la dieta, entonces es más difícil el abordaje. Claro, porque por ahí se interpreta de que el tratamiento de estos problemas es puramente medicamentoso y a veces no es todo medicamentoso, evidentemente. Lo que sí, a mí, para las personas que nos escuchan y que tienen migraña,
A mí me gusta que ellos sepan principalmente de que uno puede llegar a predecir que va a tener una migraña. ¿Sí? Quizá es difícil autopercibirlo, pero no imposible, porque la migraña se la intenta describir en distintas fases, ¿no? Hay una fase, que es la fase inicial, que es la fase premonitoria, ¿sí?, de crisis, que tiende a aparecer hasta 48 horas antes de la crisis real propiamente dicha, en donde se ha visto por estudios funcionales que se activa todo lo que es el diencéfalo, ¿sí?, provocando cambios límbicos, ¿sí?, emocionales. En estructuras profundas del cerebro. Exactamente, estructuras profundas del cerebro, cambios emocionales, disfunción cognitiva. Puede haber inclusive mayor antojo, y ahí aparece el chocolate, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, ¿qué piensa? No, el chocolate me ha generado una crisis de migraña. Y no, en realidad lo que era, que estábamos en una fase premonitoria y ha generado antojos en esa persona de comer alguna sustancia X o un alimento X, y después ya fisiopatológicamente fue avanzando y apareció directamente lo que es la migraña propiamente dicha. Sí, la fase premonitoria se la estudió muchísimo. ¿Para qué? Para evitar la fase 3, digamos, que es el dolor propiamente dicho, inclusive con medicación, ¿no? Porque hay algunos estudios que se han dado sumatriptán, por ejemplo, o ergotaminas en fases premonitorias, y los pacientes han respondido, digamos, o sea, no han generado el dolor de cabeza, pero se ha visto que no se pudo extrapolar eso a la población en general, ¿no? O sea, se sirve como así también no sirve. Sí, tiene el riesgo del sobreuso también. Exactamente. Claro, eso es importante, ¿no? El riesgo del sobreuso. Claro, pero muchas veces el mismo miedo de tener la crisis migrañosa, decimos, uy, estamos en un prodromo, estoy con mucho bostezo, seguramente voy a tener mucha migraña. Bostezo, sed. Exactamente, entonces te lleva ahí a antes consumir mucha medicación. Sí, es importante porque también dentro de la etapa de la migraña está la etapa donde ya es más difícil de controlar, que es de la sensibilización central, que se llama, exactamente, que usualmente tiende a aparecer ya cuando han pasado más de 60 minutos del inicio de la crisis de dolor, ¿no? Después de la fase premonitoria, no sé, Sofi, si querés hablar del aura. El aura, como bien hemos dicho en un principio, puede estar presente o no, ¿sí? Puede tener diferentes características de acuerdo a dónde se esté representando corticalmente este dolor, pues puede ser en corteza, puede ser en tronco. Los más comunes son las visuales, también hay retinianas, que el paciente dice, veo borroso, veo bichitos volantes, hormigueos, alteración de la sensibilidad. Eso va a variar. Y depende ya de esto, de que el nivel está el dolor está a nivel central, es por una depresión cortical progresiva que se deben a ondas de calcio. O sea, si está en tronco puede aparecer estas migrañas vertiginosas o darte la aura visual. Entonces lo que es más difícil el tratamiento con AINES, porque el dolor no responde solamente a este componente inflamatorio. Ese es el característico de la migraña. Sofi dijo algo muy importante, que es la depresión cortical propagada. A ver, yo leí mucho, digamos, sobre depresión cortical propagada, para que se entienda de que es un estado en el cual se produce un aumento de la despolarización desde el occipital hacia el frontal, en una primera instancia, seguida después de una hiperpolarización. Esa despolarización inicial provoca una hiperperfusión o un hiperflujo, ¿sí? Y posteriormente disminuye el flujo, generando un estado, digamos, de oligoemia o de hipoperfusión, y ahí tiende a aparecer, y esas isquemias pueden manifestar en lo que sería el aura, ¿no? No tan solo el aura visual, también el aura sensitivo, pero el aura no necesariamente precede a la aparición del dolor, ¿no? A veces inclusive la persona que tiene ya instalado el dolor de cabeza tiene el aura, y también manifiesta lo que son la sintomatología emocional. Me pasó una colega nuestra en un estado de euforia de su cefalea, que hizo un escándalo
cuando ella realmente es una chica súper tranquila. Entonces, si uno analiza fisiopatológicamente, tiene una explicación, ¿no? Claro, si hay una explicación orgánica al cambio de comportamiento. Hay una explicación orgánica al cambio de comportamiento cuando uno está en una crisis de migraña pero la depresión cortical propagada se la ve o se la estudió y se la encontró en imágenes funcionales, por ejemplo, más cuando hay auras. Sí. No se ha logrado explicar en pacientes que no tienen aura. Exactamente. ¿Sí? Entonces, se la tiene como una teoría, Exactamente. pero tiene explicación, tiene sentido. Yo noto que todas las teorías de la fisiopatología de por sí de la migraña se interrelacionan entre sí, o sea, tienen, cada una aporta algo al mecanismo. Exactamente, que nos da o que nos hace entender. Que permite una explicación. Exactamente, entender y permite explicar el fenómeno de la fisiopatología en sí de lo que es la migraña. Sí, sí. Y bueno, con respecto a los mitos, porque hay mitos y leyendas, podríamos decirlo, ¿no? Con respecto a las migrañas, con respecto a este dolor de cabeza que claramente lo dijimos, que es un dolor de cabeza que es dinámico, que va cambiando con el tiempo. Mi migraña de hoy no va a ser la misma migraña dentro de meses o dentro de años. Que eso también la gente tiene que tener en cuenta, no es que es un espinazo que quedó en la piel y duele de la misma forma, no, esto es algo que se va modificando, exacto, es evolutivo, va modificando con el tiempo. Y también se va modificando en función de lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Con respecto a eso. Pero también, bueno, tratemos de charlar sobre algún mito que haya sobre la migraña. Para mí un mito es que siempre un alimento o, por ejemplo, los lácteos, los embutidos te van a generar migraña. Si no todos le generan, o dormir la siesta o la deprivación del sueño, eso va a depender del gatillante de cada uno y muchas veces no es claro. Entonces eso de que el vino tinto o la cerveza te gatilla migraña es mito en el sentido de que no a todos nos pasa lo mismo. Hay discúlpame, hay una entrevista que se le hizo a una especialista en dolor de cabeza en una revista, AMICA, Asociación de Migraña y Cefalea Argentina, que sacó su primera edición ahora, la verdad que en donde hablan mucho de mitos y de realidades con respecto a la migraña en sí o los gatillantes de la migraña, ¿no? Y da como algunas para tener en cuenta. El ejemplo más común que da es el chocolate. El chocolate tiene fenilalanina. Sí. Pero se ha visto que eso no genera o no gatilla crisis, ¿sí? No tiene ese efecto. Distinto es el lácteo, que tiene una sustancia que se llama tiramina, y se ha estudiado que las personas con tendencias migrañosas o con predisposición genética a tener migraña, si son expuestos mucho a la tiramina, sí les gatilla la migraña, ¿sí? Y también algo que parece súper mito, que son los cambios de presión atmosférica. Es increíble, pero es así. Eso sí es real. Se lo ve con mucha frecuencia, está descrito, que cuando hay un calor excesivo, el paciente migrañoso le desencadena. Y es más, en la misma consulta lo dicen: doctora, no puedo estar bajo el sol. Vivo en Tucumán. Porque me duele la cabeza. Claro. Entonces, y con respecto al alcohol, el alcohol sí, olvídate, el alcohol es un detonante de migraña tremendo, porque el alcohol generalmente provoca un estado, así para que se entienda, de deshidratación neuronal, y obviamente eso genera gatilla totalmente la crisis de dolor, ¿no? Lo que sí, yo hice un video hace poco sobre ¿qué tengo? ¿Resaca? ¿O tengo, que tiene todo el mundo después que consume alcohol? ¿O tengo un dolor de cabeza inducido por el alcohol? Y ahí aparece algo, por ejemplo, una persona migrañosa que consume alcohol, a las 2 horas de haber consumido alcohol va a tener dolor de cabeza. O puede que no. Puede que no. Probablemente lo tenga. O sea, ¿alguna recomendación para esa persona? Hidratación. Claro, si va a tomar una cerveza, por favor, que sea acompañado de un vaso de agua. Por favor. Yo sí, hidratación, hiperhidratación. Y si
después de consumir alcohol pasaron 12 horas y ahí aparece el dolor de cabeza, eso sí es una resaca propiamente dicha, digamos. O sea, pero bueno, siempre un vaso de agua acompañando. Siempre la hiperhidratación es fundamental para evitar el gatillo de la crisis, sí, ¿no? Sí, pero recordemos que las personas que la padecen son personas jóvenes, y las personas jóvenes toman cerveza, salen, bailan, tratan de disfrutar de alguna forma los fines de semana. Yo prohíbo el alcohol. Lo prohíbo. No, la ley seca, ¿viste? Sí, ley seca para la comida. Ya no. Bueno, a ver, acompáñenos con un vaso de agua, ¿sí? Si el plan es la cafeína, el alcohol, todo. Unas pintas. Bien. Bueno, para finalizar este bloque, sí estaría bueno, no sé si quieren charlarnos de una forma esquemática, es decir, cuáles serían los primeros escalones en el tratamiento, un segundo escalón y un tercer escalón en el tratamiento de la migraña. Nosotros en general separamos los fármacos que son de tratamiento de la crisis y los preventivos, y los preventivos los usamos así, escalonado, como ya lo había dicho Analía, tratándonos de no saltearnos ni no quemar ningún fármaco, por así decirlo, y tratando tampoco de apurarnos para decir, bueno, este fármaco es un fracaso terapéutico y sube el escalón, ¿sí? Dentro de una primera generación, un primer escalón, están los fármacos que son los anticonvulsivos, o sea, los antiepilépticos, que son muy eficaces en el tratamiento. Tenemos los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos y los inhibidores de la recaptación de serotonina, que se lo puede usar en la mayoría de los pacientes, tienen una eficacia que es bastante alta. Y de ahí ya saltamos a los de nueva generación, que están las toxinas botulínicas, los gepantes de última generación, con los anticuerpos monoclonales. Nosotros solemos usar esto, ¿no?, en forma escalonada. De forma más racional, por así decirlo. Exactamente. Y los tratamientos abortivos, tenemos los analgésicos comunes que conocemos todos. También entran algunos antieméticos que ayudan a que el analgésico tenga una eficacia más importante, las ergotaminas y los triptanes. Bien, ¿sí? Porque incluso hay una construcción, una idea de que dicen, el Migral, no tomes el Migral, porque a mí me pasó que consultan varios pacientes y te dicen, me han dicho que no tome el Migral, que el Migral me hace mal. Es que eso va a depender de los antecedentes clínicos de cada paciente. Si es un paciente cardiovascular, hipertenso, mal controlado, bueno, lo recomendable es que disminuya lo máximo posible el uso de ergotamina. Claro, no es que le sea mala la ergotamina, sino es usarla mala, hay que usarla de una forma responsable, y eso es lo que hacemos o instruimos en las consultas. Sí, la ergotamina se usa. Es más, es un excelente antimigrañoso. ¿Sí? Exactamente. Es más, está teniendo mala prensa. Está teniendo mucha mala prensa por la fácil accesibilidad de la misma en los kioscos o en las farmacias. Te compras una tira de un blister de una marca X que tenga ergotamina y hay obviamente un sobreuso. Y ese sobreuso genera una tolerancia farmacológica. Y esa tolerancia farmacológica que lleva a que se acorte el tiempo de efectividad o de efecto o de terapéutico del medicamento, y que lleva a consumir 2 o 3 ergotamínicos en un día en forma crónica, ¿sí? Después, ¿nosotros qué hacemos usualmente? O sea, el paciente que hace un tratamiento vía oral y fracasa, por ejemplo, amitriptilina, podemos llegar hasta 100-150 miligramos al día. Exactamente. Topiramato, podemos llegar hasta 150 miligramos al día. Un propranolol. Aparecen los de segunda, no de segunda, sino evolucionando escalonadamente, hablamos de la toxina botulínica. Cuando decimos segunda generación, en un escalón superior. No de una categoría, exactamente. Claro, vamos escalando, aparece lo que es la toxina. ¿Cuándo usamos toxina? Cuando falla. Dos preventivos, incluido el topiramato y un beta bloqueante. Ahí usamos la toxina, ¿sí? Bien. Sí, con la toxina botulínica, lo que recomiendan los cefalólogos en general es, cuando decimos que fracasa, digamos, la toxina para seguir escalonando, es cuando después de la tercera aplicación, que se la aplica una cada 3 meses, no logramos el objetivo de la reducción de por lo menos el 50% de la frecuencia y la intensidad de los dolores de cabeza en la persona y mejoras en la calidad de vida. Y ahí aparecen los nuevos medicamentos, los anticuerpos monoclonales, y por último aparece el vía oral, que
que es el Gepán, Sí, el Rime Gepán. el ¿sí? Rime Gepán. Bueno, ya vamos a charlar un poco sobre eso, pero la verdad que muy, muy interesante. ¿Les parece? Vamos a una pausa Vamos a una pausa. Gracias. y volvemos en un ratito.
Bueno, estamos de vuelta en el Aquelarre Neurológico, un programa de neurología, neurociencias y hierbas afines. Bueno, sí, en este bloque vamos a charlar un poco sobre cuáles son las últimas investigaciones que hay en migraña, ¿no? Entonces, por eso ahí nos van a acompañar nuestra producción, va a ponernos ahí en la pantalla este artículo. Sofi, ¿nos querés comentar un poco? Este artículo es muy interesante, es una revisión de varios estudios sobre tratamientos con ditanes, gepantes y anticuerpos monoclonales, donde se evaluaron la eficacia, los efectos adversos de cada uno en el tratamiento tanto de la crisis migrañosa como preventivo. En cuanto a los ditanes, que son antagonistas selectivos de receptores histaminérgicos, se comprobó que de todos eran los que más efectos adversos tuvieron, muy relacionados con lo cardiovascular. Entonces, esto de la bradisiquia, el sueño, por lo que no se usan tan frecuentemente, al contrario de los gepantes, que estos gepantes, en el caso de esta medicación, se le puede usar tanto para el tratamiento agudo como el tratamiento preventivo. Tiene efectos adversos muy leves, son muy bien tolerados, y dentro de estos, familia, el rimegepant es el que se ha comprobado que tiene una eficacia mucho más alta. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, lo que tienen es que también el mecanismo de acción es muy similar a los gepantes, que actúan contra el receptor del péptido relacionado con el gen de calcitonina. Tienen una alta eficacia, pero son de uso subcutáneo.
Y estos tratamientos que tienen más eficacia que los triptanes, que tienen más eficacia que estas medicaciones, también tienen un costo más alto. Entonces la accesibilidad es lo que estábamos hablando justamente fuera del aire, es que es complicada porque el costo del tratamiento, que este es muy eficaz, muy bondadoso para la persona, es muy alto. Bien, bien. Pasamos con el segundo, con el segundo artículo. Sí. Bueno, yo elegí este artículo para poder analizar y en realidad más que es un artículo, es una actualización y es un caso clínico muy particular. Sí, es un case report que se llama, es un reporte de un caso. De que un medicamento en teoría, exactamente. Se va a utilizar. Acá lo que habla principalmente esto, habla del rimegepant, que para el tratamiento agudo de una crisis de migraña puede ser respondedor en una persona que quizá fracasó al triptán y que inclusive fracasó también a la terapéutica con los medicamentos como los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué lo toman como novedad, como para considerarlo? Porque mira, si nosotros analizamos lo que son los anticuerpos monoclonales junto con los gepantes, antagonistas de receptores y antagonistas de molécula pequeña, tienen casi el mismo mecanismo de acción, o sea, similar, no el mismo, tiene un mecanismo similar. Entonces uno que piensa, bueno, no respondió al anticuerpo monoclonal, difícilmente lo haga con el gepant. Pero se ha visto en un caso de una paciente que la verdad que la paciente, un dolor de cabeza literal para el médico, 28 días de dolor de cabeza por mes, con fracasos terapéuticos a vía oral, a la toxina botulínica, fracasos terapéuticos a 2 anticuerpos monoclonales, inclusive a los triptanes vía oral. Cuando se empezó el tratamiento con el rimergepant de 75 miligramos, con contenido que se disuelve directamente, de 5 ataques consecutivos respondió muy bien a 3, ¿sí? Inclusive el dolor de cabeza cedió antes de los 45 minutos de iniciado o de tomado, digamos, el medicamento, ¿sí? O sea, de tomado el rimegepant. Entonces, se lo toma como algo positivo para seguir estudiando, para seguir investigando y para no directamente tener un pensamiento sesgado de que sí, fracasa el monoclonal, claro, no va a funcionar el gepant. Y algo que dijo Sofía que es muy, muy importante, hablando nosotros que trabajamos en Tucumán, que somos médicos hospitalarios y también obviamente en la parte privada, los costos, cuando un paciente no responde y necesitamos ya subir de esquema, es muy difícil que las obras sociales cubran este tipo de medicación, ¿sí? Y muchos pacientes lo costean ellos mismos y tenemos una ventaja en el hospital que le pasó a Sofía y a mí también, que las toxinas, por ejemplo, el sistema público, si hacemos una buena historia clínica y justificamos muy bien, sí se puede llegar a cubrirlo, ¿no? La importancia, ¿no? La importancia de tener exactamente. el acceso y que el sistema público de salud tenga recursos, ¿no? Para poder costear una medicación tan cara. Porque la verdad que los medicamentos son bastante caros, bastante inaccesibles, pero son bastante efectivos. Bien, bien, bien. Pasamos al siguiente. Ese es tuyo. Bueno, yo había elegido este paper, es una revisión, es un artículo de revisión publicado el mes pasado sobre los nuevos objetivos terapéuticos que van a tener el desarrollo farmacológico en los años que se vienen. ¿Bien? Hace un rato, tanto Sofía como Analía habían comentado sobre los gepantes, los triptanes, los anticuerpos monoclonales. Bueno, actúan sobre lugares específicos relacionados con un péptido, que es el péptido relacionado con el gel de la calcitonina. Vienen toda esa vía que desencadena el dolor. Ahí lo que muestra el paper son las nuevas moléculas que se están estudiando, si bien son estudios en todavía muchos artículos que están planteando los estudios en fase 1, es decir, que están viendo la seguridad de los medicamentos, que están viendo la tolerabilidad, que están viendo
qué tan efectivo es, que se ha demostrado que es efectivo en estudios preclínicos, bueno, en los estudios clínicos, qué tan efectivo es. Se viene, bueno, yo creo que se viene toda una era dentro del tratamiento de las cefaleas más ligada a la inmunomodulación de la cefalea o a tratar de bloquear no solo los anticuerpos, sino también estos receptores, ¿no? y todos los canales que van a mediar en la producción y en la fisiopatología de la migraña, ¿no? Así que creo que en los próximos años vamos a tener nuevos medicamentos, así como surgió cuando surgieron los gepantes, los diltantes, cuando surgieron los anticuerpos monoclonales, era todo era todo un boom en la neurología, sobre todo en los especialistas en cefaleas, que bueno, hay nuevas herramientas terapéuticas que mejoran la calidad de vida. Entonces creo que lo que se viene también va a ser algo muy interesante. Bueno, pasamos al otro. Este es un artículo publicado en Lancet el mes pasado, que está muy interesante porque distingue a la cefalea, que es un poco el caso que presentó Analía, entre resistentes y refractarias. Bueno, las nombra las resistentes como cefaleas que invalidan más de 8 días al mes por 3 meses, con sobreuso o no de medicación y que fracasan, ¿no?, a 3 preventivos, y refractarias cuando ya son 8 días al mes, más de 6 meses, con fracaso a casi todos, ¿no?, los tratamientos preventivos, que era un poco el caso que habías comentado. Entonces, ¿cómo se aborda a estos pacientes? Porque no hay un biomarcador que te diga si va a ser resistente o va a ser refractaria. Entonces, cualquier migraña en algún tiempo evolutivo puede presentar estas características. Entonces, lo que se recomienda son estas nuevas terapéuticas que van justamente destinadas a lo que vos estabas hablando, o en algunos casos se necesita hacer bloqueo del nervio occipital, de trigémino, que se hace con corticoides, lidocaína endovenosa, que son tratamientos un poco más invasivos, que acá en Tucumán no tenemos tanta disponibilidad. Entonces, un poco es esto de la importancia que marca el artículo de tener como registro de nuestro dolor para no llegar a estos términos de resistencia, porque el tratamiento no solo es más difícil, sino es más caro. Interesante porque divide el agua, dice, bueno, claro, ¿qué va a ser una migraña refractaria y qué va a ser una migraña resistente, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno. Ahí, este artículo es muy interesante. Sí, porque recién las chicas comentaban, bueno, esto de que la migraña tiene una caracterización o una categorización que tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y qué mejor para pensar que es un algoritmo, ¿no? Porque hay un algoritmo diagnóstico en todo esto. ¿Y quiénes son los que manejan los mejores algoritmos? La inteligencia artificial. ¿Bien? Se ha introducido la inteligencia artificial en la medicina desde hace mucho tiempo, que se viene charlando y que se viene discutiendo y que se viene publicando. Incluso la New England, la revista New England de Medicina, tiene ahora, a partir del 2024, una especialidad en su revista que es Medicina e Inteligencia Artificial. Es muy interesante, pero en este caso están utilizando la inteligencia artificial para categorizar a los pacientes con migraña. ¿Por qué? Porque hace un rato ustedes hablaban de esto, de que a veces hay una falla en el diagnóstico, hay un mal diagnóstico. Entonces lo que hace la inteligencia artificial, trata de buscar todos los datos y de alguna forma llevarlos por su algoritmo a un mejor diagnóstico y a una mejor probabilidad de asignación de los tratamientos, ¿no? Entonces creo que es muy interesante. Bueno, son los trabajos desde el año pasado que se vienen, claro, que pueden ser muy útil y que todavía no están estandarizados, pero se está desarrollando la inteligencia artificial como ayuda para el diagnóstico, ¿no? Para mejorar el diagnóstico de las personas con migraña. Bueno. Maravilloso. Y vamos con el último que nos queda. Bueno, ¿tratar o no tratar? Me gusta ese artículo que salió hace poquito, 12 de mayo, en Cefalalgia. Tratar o no tratar dolor de cabeza por infrautilización de medicamentos. A ver. Qué discusión, ¿no? Qué discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, si una persona tiene una crisis de migraña y es efectivo dormirla, ¿por qué no la duermo a la persona para que se... Claro, porque no se cuesta dormir. Porque no se acuesta a dormir, le doy pase el dolor. Para que le pase el dolor de cabeza, ¿no? Eso es lo que plantea prácticamente este artículo, y también habla de la infrautilización con respecto a la mala utilización quizá, o al mal tratamiento, ya sea
porque no se lo ha dado en forma correcta o directamente la persona no ha logrado asimilarlo o no ha querido directamente o no ha podido, también puede ser, continuarlo, y que puede llegar a que una migraña episódica evolucione o mal evolucione directamente hacia una migraña crónica, básicamente. Claro, porque plantea más o menos qué riesgo tenemos de que una migraña episódica evolucione hacia la migraña cuando empieza a tener de 4 o más crisis de migraña por mes. Exactamente. Entonces lo que es interesante ahora se está discutiendo si realmente con todo lo que se conoce en las bases fisiopatológicas de la migraña, que es una enfermedad evolutiva y que por lo tanto hay que actuar modificando la evolución de la enfermedad. Hay que modificar la evolución de la enfermedad y hay que modificar estilos de vida, y también, como sabemos, como todas las patologías, tenemos factores de riesgo que son modificables y otros que no, ¿sí? Factores de riesgo que son modificables y que pueden cronificar la migraña: tabaquismo, como dijeron previamente, alguien preguntó, obesidad, consumo de cafeína, excesivo uso de medicación, como se mencionó y lo hemos súper mencionado. Y también entra el sexo femenino, porque creo que, no sé si lo hemos nombrado, pero hay más prevalencia de sexo femenino 3-1. Eso no significa que no haya varones migrañosos, sí hay varones migrañosos, obviamente, pero las mujeres somos las que estamos en el top 10, digamos. Nivel socioeconómico bajo también lo nombra, ¿sí? Y algo también... Pero eso es polémico. Es polémico. Es polémico porque ahí hablamos de accesibilidad a la terapia, accesibilidad a la consulta. Exactamente. ¿no? Y sobre todo en países donde los que hacen estos estudios, que son países donde tienen una medicina puramente privada, por así decirlo, que la medicina estatal por ahí no... Y ponen algo que a mí me llama mucho la atención y que quizá llevó a que yo rememore consultas largas con mis pacientes: experiencias infantiles adversas, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen dolor de cabeza controlado y que de un momento a otro se gatilla el dolor y empiezan con una cronificación tan intensa de dolor o un empeoramiento de su sintomatología, y a nosotros no nos queda otra que indagar qué pudo haber pasado previamente para que esa persona empeore así. Y hay algo que yo sí lo voy a mencionar, que no es migraña de por sí, que salió hace poco una nueva entidad de cefalea que se llama cefalea crónica de novo, o una NPDH, ¿sí? Que es una persona que tuvo dolor de cabeza esporádico, quizá nunca lo tuvo, y que una situación estresante X le gatilló y empezó con dolor de cabeza crónico y no respondedor a medicamentos habituales, ¿no? El otro día, conversando también con un colega, volviendo ya para no irme tanto por las ramas, con experiencias infantiles adversas, una paciente X que era muy migrañosa, poco respondedora a los medicamentos, había tenido una situación de abuso en su infancia. O sea, está descrito, chicos, está totalmente descrito. Y obviamente, sí, es lógico, o sea, la mente humana es algo... Y las medidas, bueno, como los factores de riesgo, qué sé yo, que son modificables, ya sabemos, qué sé yo, la hipertensión, qué sé yo, la obesidad, podemos modificar estilos de vida, actividad física, relajación, etcétera, etcétera. Básicamente eso trata este artículo, ¿sí? Eso, ¿no? Que es muy interesante porque también dice, bueno, ¿qué pasaría si entonces nos podemos pensar, bueno, en lugar de decir 4 crisis al mes, ¿qué pasa si decimos, bueno, para evitar que esas personas lleguen a una cronificación, lleguen a que sea una cefalea totalmente incontrolable, empezamos a tratar preventivamente cuando tenga 2 o 3 crisis al mes, digamos. Exactamente. Lo cual es muy interesante, ¿no? Si es más noble para el neurólogo, podemos, tomando las palabras de Hamlet, de Shakespeare, ¿no? Que pusimos ahí en el dibujito de Hamlet. Bueno, lo importante como conclusión es eso, que nos quede esta idea, ¿no? De que la migraña es una condición, más allá de que tenga fenómenos patológicos y todo, crónica, que va acompañando a la persona que tiene migraña, la va acompañando todos sus días, y por lo tanto es evolutiva y por lo tanto es dinámica, y que
requiere una consulta, ¿no? Tiene que tener una consulta. Lo ideal sea a tiempo, antes del sobreuso o el infrauso de los analgésicos. Bien, también, pero sobre todo el sobreuso, que creo que es lo que más nos pasa en la consulta. Sí, sobreuso de medicación analgésica. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que no hay que automedicarse. No hay que automedicarse, hay que consultar claro, con el de una forma tan irracional, no hay que... con el personal idóneo, neurólogo o especialista en dolor de cabeza, ¿sí? Si tienen el acceso, si hay posibilidad. Afortunadamente en los hospitales estamos, ¿sí? Y es básicamente eso, ¿sí? Ese es el mensaje final que le dejamos a las personas. Y algo más importante también, tiene tratamiento, y que la persona migrañosa no se resigne a su dolor, ¿sí? No se resigne a su dolor, que hay muchas cosas por hacer, no funciona un esquema, podemos usar otro, podemos ir escalando, podemos ir viendo qué más podemos hacer por él, por ella, y dejarse acompañar, digamos, en el tratamiento. Muchos pacientes no se dejan acompañar directamente, ya dicen mi dolor de cabeza, y se quedan con su dolor de cabeza para siempre y pierden trabajos, etcétera, etcétera. Exactamente. Básicamente eso. Bueno, doctora, ¿en dónde la encuentran las personas? En el Hospital Avellaneda, en Clínica Mayo, y en Cian Mendoza 931. Bien. Estamos en todos lados, ¿o no? ¿Analía? No, yo estoy en el Hospital Padilla y estoy en mi consultorio privado, Marcos Paz 290, que se llama Barrio Norte Salud. ¿Sí? Bueno, la verdad ha sido un placer charlar con ustedes, espero que la hayan pasado lindo. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante, bueno, cultivarse, ¿no? Entre y muchas gracias a la Sociedad Tucumana de Neurología por esta iniciativa, por que me parece muy valioso, ¿no? Contribuir con el conocimiento neurológico y también en promoción de la especialidad. Que le sirva a las personas, que también es un mensaje también para las personas. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.